hermanos, para dar inicio a nuestro servicio dominical matutino 23 de mayo, tendremos un preludio a cargo de nuestro hermano Carlos Gómez. Amante Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te agradecemos la oportunidad de poder reunirnos una vez más para alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, por la vida que hasta hoy nos has concedido. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que aceptes estos momentos de adoración como una ofrenda de olor grato delante de tu presencia. Bendice, Padre, este servicio que ofrecemos delante de ti. Permite, Señor Celestial, que tu palabra hable a nuestros corazones y, Señor, siempre, Padre, encontremos el contentamiento en tu nombre, en tu presencia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor Celestial, por esta enorme bendición de poder servirte. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es tiempo de la bienvenida a cargo de nuestra hermana Eva de Amaya. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro culto dominical del día 23 de mayo del 2021 de nuestra Iglesia Bautista Dios Todopoderoso. Les ruego, dispongan su corazón para escuchar la palabra que el Señor nos tiene por medio de nuestro pastor Jaime Arango. El Espíritu Santo de Dios nos revele la verdad divina y nos ayude a entender lo que leemos en su palabra, lo que escuchamos de nuestro pastor y aplicar la verdad en nuestra vida. Se lo pido al Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Sean ustedes muy bienvenidos. Que tengan un excelente día. Amén. Bueno, hermanos, les invito a ponerse de pie para entonar el himno Hola, ¿cómo estás? Con la dirección de nuestro hermano Carlos Gómez.
Asimismo, puestos de pie, hermanos, entonemos el himno número 464. Grato es contar la historia, a cargo de la familia Villalobos Rojas. Amén, hermanos. En la misma posición de pie, tendremos una lectura bíblica en el Salmo 92 a cargo de la familia Gutiérrez Balcázar. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el descocordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente.
mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Amén. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dispongamos nuestros corazones para escuchar el mensaje en labios del pastor Jaime Arango. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Que Dios les bendiga, y les decía que le damos muchas gracias a Dios por darnos esta oportunidad preciosa de estar comunicados de esta manera en este domingo, Día del Señor, dedicado enteramente para su adoración y para su adoración y alabanza. Tenemos en la lectura de la palabra del Señor el Salmo 92, que igual que el resto, hasta el 150, nos reflejan la intención de un pueblo que quiere adorar, que desea adorar y alabar el nombre del Señor. Es un pueblo que en ocasiones se mueve arriba o abajo, en situaciones de dificultad o en situaciones de gozo y de alegría. Pero en todas las circunstancias, los salmos son reflejo no solamente de su estado de ánimo, sino también de su condición real. Una condición real que va a reflejar con entera confianza delante de Dios totalmente sus sentimientos, ese sentir completo que hay desde el interior y desde su misma alma hacia Dios. Los salmos son escritos con sinceridad. Los salmos son escritos como resultado de las vivencias de un pueblo que alaba al Dios de Israel, a quien se le puede decir todas las cosas desde el fondo del corazón. Igualmente se le hablan de los éxitos, igualmente se le hablan de los triunfos en las batallas, pero igualmente se le hablan de las derrotas y se le habla también de las circunstancias que se sufren. No solamente como consecuencia de la opresión de los enemigos, sino también como consecuencia de las situaciones que uno puede llegar a sufrir por sí mismo. Se habla de la comunión con el Señor, de la limpieza del corazón, pero también se habla en los salmos acerca de las problemáticas del pecado y lo que esto acarrea. Lo que nosotros tenemos aquí en esta porción de la palabra de Dios es algo que nos refleja precisamente un pensamiento que está en el salmista, un pensamiento que está en el salmista y que de una manera u otra refleja el poder de Dios en la vida del hombre. Nosotros encontramos en este Salmo 92 tres espacios perfectamente definidos, tres espacios que nos demuestran la eternidad de la palabra del Señor. La eternidad de la palabra del Señor, pero también la bendición de su presencia en la vida de cada creyente. Es la palabra de Dios, un tesoro celestial para la vida. La primera escala en el pensamiento adorador, del adorador, va desde los versículos 1 al 5. En donde se muestra claramente no solo la admiración por las grandes obras del Señor, sino también su gratitud en una abierta alabanza, reconociendo su misericordia y el poder que se manifiesta en cada una de sus obras,
que no solo en la creación que es observada en derredor, sino también en las mismas obras personales de que se es objeto. Por eso el salmista dice de la siguiente manera: bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En una clara y abierta manifestación de gratitud de parte del salmista por todas las obras que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Las obras de Dios en la provisión de la mesa, las obras de Dios en la provisión de la salud, las obras de Dios en la naturaleza, las obras de Dios en el universo mismo. Es así como se observa íntegramente todas las obras de Dios, y la gratitud surge para poder decir: bueno es alabarte. La pregunta que nosotros tenemos acá es también: ¿qué tan saludable es alabar al Señor? Si realmente lo que nosotros podemos llegar a tener en ello alguna bendición cuando levantamos la voz para poder alabar a Dios. Y ahí entonces nosotros nos encontramos con una circunstancia. Cuando usted o yo alabamos al Señor, la Biblia dice: es bueno, es bueno. Recuerdo un cántico del hermano Bruce Del Monte que se cantaba por allá de los años 70 y 80. El hermano cantaba y decía que es bueno cantar a Dios, pero que es bueno cantar al Señor inclusive en medio del dolor. ¿Es acaso la alabanza a Dios parte de la salud que podemos traer a nuestra propia vida? Sí, definitivamente sí. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros externamos nuestra alabanza al Señor, traemos bendición también a nuestra propia vida. No solo el reconocimiento que le damos a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él hace a nuestro alrededor. Por eso el versículo 1 nos habla de esa manera: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y enseguida refiere todas las obras que Dios ha hecho. Pero los salmos, independientemente de que se trate de un cántico, de un poema de adoración y para alabanza de nuestro Dios, también se convierten en una enseñanza espiritual, cargada de gratitud, para poder también enseñar a nuestros hijos a agradecer al Señor lo que se posee, a la vez que alabarle por todo cuanto se recibe. Encontramos con mucha frecuencia hijos que no son agradecidos, porque muy probablemente los padres no les han enseñado a agradecer al Señor. Encontramos muy frecuentemente hijos que reniegan de lo poco o de lo que no han recibido. Y ahí tenemos también la enseñanza del salmista, para poder aprender de todo lo que hemos recibido, no importa lo que hayamos recibido, de todo lo que hemos recibido y también por lo que no hemos recibido, se agradece al Señor. ¿Quién más que Dios puede tener la sabiduría para poder saber lo que a usted le conviene, lo que a mí me conviene, lo que le conviene a nuestros hijos? No es en una resignación de ignorancia de que tenemos un Dios todopoderoso, no. No es una resignación, es una aceptación total a los designios y a la soberanía de un Dios que se manifiesta a través de las obras. Ese es nuestro Dios, en donde el Señor nos manifiesta su misericordia. La segunda escala de este salmo va en el pensamiento que él deriva en los versículos del 6 al 9. En donde el escritor, compositor, presenta la realidad de aquellas personas que no conocen a Dios, que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Por lo cual, dice la palabra del Señor, la destrucción de su vida viene a ellos de manera irremisible. Las personas que no conocen a Dios obviamente encuentran la destrucción final, obviamente encuentran la condenación final si no conocen al Señor. Esto es lo que dice la palabra.
La Biblia nos habla acerca de los que le conocen y también de los que no le conocen. Ahora bien, esta realidad que se nos presenta en los versículos del 6 al 9 es una realidad de un mundo apartado de Dios. Pero a la vez, esta parte se convierte en una clara invitación al servicio de la proclamación y al servicio del testimonio de la palabra de Dios, de la presentación, vamos a decirlo así, de la presentación del Dios que nos sostiene. Es decir, te presento a mi Dios. Ese es el testimonio de la palabra. Te presento a Jesucristo. Ese es el testimonio de la palabra. Te presento a Jesús, quien me ha salvado, al Dios que me ha provisto, al Dios que me sostiene en las situaciones más aciagas y difíciles de mi vida. Te presento a mi Dios. Esto es en realidad lo que está provocando el salmista en una reacción natural para poder entender que no podemos dejar esta situación en simplemente las cosas así están de mal. No, no podemos decir eso. La presentación de nuestro Dios ante un mundo que no lo conoce. Dice la Biblia en el versículo 6, el hombre necio no sabe. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Pero no podemos quedarnos en una actitud contemplativa simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque esto nos empuja a presentar delante del mundo la justicia que es por la fe, a la vez que el amor y la gracia de nuestro Creador. Y es justamente aquí donde podemos traer al presente la expresión del apóstol San Pablo, que nos culmina, que nos empuja a sentir compasión por los perdidos, a sentir compasión por aquellos que no conocen al Señor. Y así el apóstol San Pablo escribe en el Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es tremendo. Así, la acción que pudiera considerarse simplemente como contemplativa de un cántico se convierte para nosotros en una figura que provoca la acción por el Espíritu Santo que nos mueve a la compasión y al amor por las almas perdidas, hoy enemigos de Dios. Las almas perdidas, de una manera u otra, se han convertido en enemigos de Dios. De eso no hay la menor duda. Al no conocer a Cristo, al no aceptar a Cristo, al no tener conocimiento de su Creador, se convierten en enemigos. Esto es lo que dice el salmista. Y a nosotros nos tiene que tocar un cántico de esta naturaleza para poder responder de una manera poderosa delante del mundo, con el testimonio del Dios creador. La tercera escala en el pensamiento del salmista es presentarnos al Dios justo y bueno. El Señor que ha sido justo y bueno, sin importar la edad que usted tenga, el Señor que ha sido justo y bueno, y que a pesar del paso de los años, cuando las fuerzas físicas se van terminando, podemos esperar que el Señor no solamente nos levante, sino que nos renueve las fuerzas para darnos fuerzas como de búfalo, dice la palabra del Señor. Tan solo para mostrar cuán abundante es la vida en Él, que no solo es la fuerza física y material con lo cual nos ha mantenido, sino la fortaleza eterna, que es garantía de su amor
de su gracia y de su poder para nuestra vida. Así tenemos tres cuestiones de esta manera, conforme a las divisiones del cántico. Tenemos tres cuestiones para presentar en la meditación de esta mañana. El primero, quiero que venga conmigo al versículo 5. Estamos ahí en el versículo 5 y dice la Biblia: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Así empieza la admiración del cancionero por Dios. Pero luego dice lo siguiente: muy profundos son tus pensamientos, muy profundos son tus pensamientos. ¿Acaso hay una mejor manera de vivir la vida que al amparo de un Dios cuyo conocimiento de nuestra existencia es mucho más amplia que el que nosotros mismos solemos tener de nosotros mismos? Vea, la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y he aquí la expresión que nos descubre y nos deja expuestos tal como somos delante de Dios. La expresión también es acorde con las acciones de nuestro Salvador Jesucristo, ya que se menciona repetidamente en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesús conoce los pensamientos de todos los hombres. El punto aquí es que al descubrir en el cántico que lleva la adoración y alabanza al pueblo de Israel, a nosotros también nos conduzca hacia una adoración, no solamente a través del canto, sino a través de una vida limpia que alabe su santo nombre. Los adelantos de la ciencia, el gran conocimiento de lo que nos rodea, muchas veces, tantas veces, enturbian la mente y oscurecen los ojos del hombre actual para no admirar la gran creación de Dios. No obstante, los verdaderos adoradores del Señor, que aprecian y aman las obras de sus manos, deben ser encontrados en cada cristiano que profesa la fe en el Hijo de Dios. Y la razón es que nos sigamos sintiendo sorprendidos por el color de las flores, por los pétalos, por el cantar de un ave, por las grandes profundidades del océano o por el universo mismo que Dios ha creado. Bueno es alabarte, Jehová, y echar de ver tus obras. En segundo lugar, mis amados hermanos, la pregunta aquí surge en los versículos del 6 al 9, que son tremendos y que muestran una clara diferencia entre los que adoran al Señor y los que no adoran al Señor, los que le conocen de verdad y los que aún no tienen ni siquiera conocimiento de Él. Aquí la pregunta es, y tiene que haber una profunda reflexión: ¿es actuar o es permanecer en la indiferencia? ¿Es actuar o permanecer en la indiferencia? La indiferencia hoy por hoy es un sello de la actitud que los hombres tienen delante de las circunstancias que se viven. La indiferencia. Muchas veces no importa cuando hay inclusive un tirado en la calle, que puede estar vivo o muerto o herido. Muchas veces no hay indiferencia en el hecho de que los vecinos puedan tener una vida que eche de ver que conocen o que no conocen al Señor. La indiferencia. Tenemos vecinos que no conocen a Cristo y no tenemos la capacidad de poder dar una vuelta a la manzana para orar por cada casa de las que nos rodean en nuestro domicilio. No tenemos esa capacidad. A veces la indiferencia mata mucho más
La indiferencia de las problemáticas en el seno del hogar. La indiferencia en las problemáticas de los hijos. Al cabo ya sabe qué hacer. No. Es esa indiferencia la que mata todavía más. La indiferencia en el sentimiento de un esposo o de una esposa. La sensibilidad. Esa indiferencia mata. La pregunta es, ¿actuamos o permanecemos en la indiferencia? Las crudas declaraciones del salmista son realidades que nos toca ver y oír, percibir con nuestros sentidos, y nos lastiman. Nos lastima ver cómo el hombre está atrapado por su ignorancia de Dios, cómo caminan sin rumbo hacia una destrucción no solo física y material, sino moral y espiritual. Y la razón primordial es la falta de conocimiento de un Dios que a pesar de todo, nos ama. Así pues, las realidades de la vida actual se nos presentan lacerantes y no hay duda de que este mundo camina hacia la destrucción. Muy recientemente, apenas hace 3 o 4 días, anunciaban el desprendimiento del iceberg más grande que pudiera haber existido en el mundo. Del tamaño del estado de Tlaxcala, decían los científicos, decían los observadores mexicanos. ¿Qué es esto? Es la destrucción de nuestro mundo. Se habla del calentamiento global, de la indisciplina del consumo de alimentos, de la indisciplina del manejo de la basura, etcétera, etcétera, por mencionar solamente algunas cuestiones que a nuestros hijos ya les están enseñando en la escuela, que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes conocen perfectamente bien. Y así como esa problemática, hay muchísimas más a nuestro alrededor. Hay muchas más. El uso irracional del agua, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que nosotros escuchamos permanentemente en el ambiente son cuestiones que traen la destrucción, no solamente del planeta, sino de la vida misma del ser, en donde su vida se convierte en una vida sin interés y sin importar el futuro, solamente importa el presente. Qué tremendo, qué tremendo. Y de ahí pasa al descuido, no solamente de la parte física o material, sino también de la parte moral y espiritual, porque el hombre descuida su vida de manera integral. Esto es lo que tenemos. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que definir si permanecemos en un conocimiento claro y en una indiferencia, o si actuamos, porque los hijos de Dios sí tenemos conciencia. Tenemos conciencia que debe ser sembrada desde el seno de nuestros hogares, desde el seno de nuestras familias. Sí tenemos conciencia. Es la conciencia movida por el Espíritu Santo que está en nosotros. Así pues, las realidades de la vida actual se nos presentan lacerantes y no hay duda de que este mundo camina hacia la destrucción. No podemos ignorar las acciones destructoras en el medio ambiente, obras magníficas de Dios. Tampoco el menosprecio por la vida cuando hay tantos niños, adolescentes, jóvenes, adultos que se están quitando la vida. Tampoco la gran bondad de un Dios que día con día da al hacer salir el sol sobre todos los seres de este planeta, nos está recordando su gran misericordia y bondad. Así podemos traer a colación las acciones de amor y de fe del buen samaritano, que aún sin conocer al caído, actuó con misericordia y amor, brindándole el auxilio y la protección que requería para ser aliviado de los daños que había sufrido por la mano
de otros. Igual hoy, esa carencia de amor y entendimiento entre Dios y los hombres, y no por Dios, sino por el hombre. Y esa falta de entendimiento entre los hombres mismos es un punto a considerar en las acciones primordiales en la vida para dar una adoración y una alabanza a nuestro Dios, que no solamente sea contemplativa, sino que vaya aparejada de las obras de amor. Haz tú lo mismo, le dijo el Señor a aquel hombre. Haz tú lo mismo. Cuando habla precisamente de poder hacer bien en las necesidades de otro. Vea. Y por último, mis amados hermanos, los versículos del 10 al 15. ¿Qué nos retratan los versículos del 10 al 15? Nos retratan el gran sostén de Dios. Nos retratan el sostén de Dios. Ya vio cómo dice el versículo 1 del Salmo 93, el salmo que sigue. ¿Ya se dio cuenta? El salmo que sigue comienza así: Jehová reina. Esa es la expresión del Salmo 93. Jehová reina. Es la expresión llena de adoración y alabanza y reconocimiento que tiene el salmista en el siguiente cántico, que es el 93, para hacer resaltar con abierta admiración por el Señor, no solo la fidelidad para sus hijos, a quienes a pesar de los avances de la edad, promete dar fuerzas como de búfalo, renovarles espiritualmente con el aceite fresco de su unción y mantenerles en una lozanía y crecimiento fortalecidos y con frutos que echan de ver la gloriosa intervención de su mano en la vida de quienes han sabido depositar su existencia al cuidado de su inefable e indudable gran amor y gracia. Es así como la vida se vuelve una constante adoración y alabanza cada día, cuando se puede agradecer al Señor sus bondades y misericordias, junto a los hechos saludables que trastocan todo el ser de sus adoradores en espíritu y en verdad. Hechos que van desde la salud física y material hasta la moral y espiritual, en una plena confianza de la justicia que solo viene por la fe en el soberano y glorioso Hijo de Dios, Cristo el Señor. Es esa la confianza que prevalece en quienes, como el salmista, podemos llegar a depositar no solo la juventud, sino toda la vida y hasta las canas en nuestra existencia. Y sí es cierto, Jehová reina. Es la canción de gratitud que surge desde el corazón en alabanza plena para nuestro Dios por sus bondades y en reconocimiento a su majestad soberana, no solo en este mundo, sino en todo el universo. Que sea acepta la alabanza de nuestro corazón para nuestro Dios en una gratitud completa, en una gratitud completa, pero que esa gratitud se manifieste no solamente en esa adoración que nos haga olvidarnos de las realidades, sino en una adoración consciente, en una alabanza plena que nos muestre y nos aclare los ojos para poder ser útiles en las manos de nuestro Señor en medio de un mundo que necesita del mensaje saludable de Cristo el Señor. Sí, hablaba yo en esta semana a una persona y le decía cuán glorioso es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esto trae aparejado para su vida salud completa, no solamente física y material porque se quejaba,
sino sobre todo moral y espiritual. Todas las áreas de la vida del hombre pueden ser bendecidas al amparo del conocimiento de Cristo. Esto es el llamado para no permanecer en una actitud contemplativa y llevemos por doquier el mensaje de un Dios que reina por encima de todas las cosas. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, que mi Señor nos guarde y nos ayude a tener esa conciencia espiritual, física y material delante de los hombres, hoy y siempre. Que mi Señor nos bendiga, que mi Señor nos guarde. Amén y amén. Hermanos, les invito nuevamente a ponerse de pie para entonar el himno número 44 con Cántico Señor, a cargo de la familia Villalobos Rojas. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Es momento de consagrar nuestras ofrendas para nuestro Señor, a cargo de nuestro hermano Jorge González. Buenas tardes, hermanos. No sé si se escucha bien. Muy bien, gracias. Bueno, más que nada, una de las cosas que son importantes que hay que entender son aspectos de mayordomía dentro de la iglesia. A veces cuando hablamos de mayordomía nos centramos en el aspecto del pecunio solamente, pero cuando hablamos ya de mayordomía estamos hablando de todo lo que somos en sí y de todo lo que Dios nos ha dado. Y como dice en la palabra de Dios, porque lo recibido de tu mano te damos. No solamente hablamos de ese pecunio, ¿verdad? Sino también hablamos de todo aquello que realmente tenemos en nuestras manos, que Dios nos ha dado esa mayordomía para poderlo administrar de diferente manera. ¿Con qué propósito? Con el propósito del extendimiento del reino de Dios. Hablamos de tiempo, sí. Hablamos de oportunidades, sí. O hablamos de todo lo que implica la mayordomía y que está realmente en nosotros. Dedicarle eso a Dios. Y vamos a orar, porque estamos hablando no solamente de diezmo, estamos hablando de ofrendas. Estamos hablando de lo que se da realmente de corazón, ¿verdad? Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos muchísimas gracias porque vemos que de ti recibimos tantas cosas, Señor.
tantos favores, tantas oportunidades, Señor, la salvación, Señor, que recibimos de ti y que a veces no compartimos. Lo que tenemos en nuestras manos y que a veces no lo empleamos, Señor, para el extendimiento de tu reino. Lo que, Señor, por negligencia tal vez, no sabemos, tal vez por desconocimiento, aplicar, Señor, para que se extienda tu reino, Señor, porque tu palabra debe de llegar a la gente que no le ha llegado. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a aquellos hermanos que dan, que tú les multipliques, Señor, para que en su casa no haya necesidad, Señor, para que en su casa siempre haya esa abundancia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas también las actividades que dependen de ellos, Señor, y bendigas también, Señor, el extendimiento de tu reino que depende también de las ofrendas. Te pedimos, Señor, que con sabiduría se empleen, que con sabiduría, Señor, se puedan compartir, que con sabiduría, Señor, se sepa realmente identificar las necesidades. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos, Señor, tantos favores que vienen de ti y de tu mano, por esa vida, Señor, por ese alimento, por ese techo, por esa salud, por esos talentos, Señor, que debemos de emplear. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El anuncio de los hermanos de fraternales después, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien, hermanos amados, puestos de pie. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar en este momento y a darle gracias a Dios por estos tiempos de adoración y de alabanza que el Señor nos ha permitido. Quiero recordarles, hermanos, que como lo hemos hecho ya por los meses anteriores, el próximo miércoles, si Dios lo permite, tendremos un miércoles evangelístico. Lo vamos a anunciar. En el Facebook lo vamos a anunciar. Les ruego por favor que también lo consideren y lo compartan ustedes, de tal manera que podamos estar reunidos el próximo miércoles para tener un miércoles evangelístico, ¿ok? Un culto evangelístico que nos permita llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que no lo conocen. Consecuentemente con esto, lo que hemos estado mencionando en el mensaje que acabamos de tener, que podamos tener invitados y que podamos traer a otros al conocimiento de Jesucristo. Yo les invito con todo mi corazón para que le consideren también y no se olviden de invitar a otros a estar integrados al culto que tendremos el miércoles. Ahora vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedir al Señor su bendición, vamos a rogar a Dios que nos ayude en toda esta semana también. Que Dios bendiga la salud de aquellos que se encuentran enfermos, que Dios bendiga la salud de los que requieren y necesitan de alguna situación en particular en sus hogares, ¿sí? Personalmente yo les quiero rogar, por favor, que oren por mi esposa. Ella se ha sentido un poquito mal y no sabemos todavía todos los detalles, pero creo que aparentemente en buena parte son todavía algunas de las secuelas de la vacuna. Eso es lo que quizá pueda ser, nos decía un médico en la consulta, ¿sí? Entonces yo les ruego que oren por la salud de mi esposa, por favor, para que ella esté completita como siempre y que sigamos sirviendo juntos al Señor. Y que oren también por nosotros, pues, de esta manera. Vamos a orar, vamos a orar. Amante Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, quiero darte gracias, Señor, por el amor que tú tienes para nosotros, por tu cuidado inconmensurable, Señor, y por esa gracia que nos abraza permanentemente, Padre, para podernos mostrar tu gloria en todas las cosas, Señor, en la salud, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia. Tu gracia bendita nos cubre para podernos mostrar tu gloria. Muchas gracias por ello, Señor. Y ahora, Padre de bondad, te pedimos que tú vayas con aquellos que están padeciendo y que tienen la necesidad de una salud, Padre. Te rogamos por nuestros hermanos Monsalvo, especialmente por nuestra hermana Mari Carmen Palmero de Monsalvo. Te rogamos por nuestra hermana Irma Olivares, mamá, Señor, que tú la bendigas. Te rogamos por nuestra hermana Boris. Te pedimos por la recuperación total de nuestra hermana Mari. Señor,
San Juan, te rogamos, Padre de amor, que tú vayas con todos aquellos que en esta hora tienen esta necesidad. Bendice a nuestra hermana Evita de Amaya también y guárdala, Dios. Padre, recupera nuestras vidas. Estamos delante de ti para servirte en una petición clara de tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor reine en nuestras vidas y que esta sea una semana tremendamente bendecida para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y para nuestras familias, para nuestra iglesia de manera total y completa. Te pedimos tu bendición, Señor, para tus siervos que predican tu palabra en el mundo entero. Y te rogamos, Dios, que tú sigas obrando en todo para la gloria de tu nombre. Vela tú por nosotros, Señor. Eres nuestro Dios. Te pedimos tu bendición y tu gracia en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia y el Espíritu Santo nos cubra y nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Amén. Tenemos algunos anuncios por parte de la Comisión de Fraternal. Entonces, cedo la palabra a nuestra hermana Grace y a nuestro hermano Francisco. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. El Ministerio de Fraternidad Cristiana desea informarles que el próximo viernes 4 de junio la velada de oración está a cargo de nosotros, por lo cual los invitamos a que nos hagan llegar sus agradecimientos y peticiones a través de los grupos de WhatsApp de los diferentes ministerios, pero también la idea de informarles el día de hoy a través del chat de este culto, no hoy, sino el próximo domingo. Les agradecemos mucho la atención. Que tengan muy buena tarde, hermanos, y esperemos recibir todas sus peticiones y gratitudes. Muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es tiempo de escuchar nuestro posludio a cargo de nuestro hermano Carlos Gómez.